Muy buenos días para todos, buenos días, bienvenidos a otro día más de la Semana Internacional del Coaching con el capítulo de ICF Colombia. Hemos preparado una serie de conferencias con unos invitados de lujo, así que hoy vamos a estar aquí con ustedes disfrutando de una muy buena ponencia con Cris Bolívar, que nos va a hablar acerca de conectar el poder de la vulnerabilidad a través del coaching esencial. Algunos temas que vamos a tratar hoy van a ser el poder de la vulnerabilidad, que ya lo vamos a profundizar un poquito, Cris. El poder sanar la herida para trascender del ego, la sabiduría como metafoco, conceptos, distinciones y herramientas del coaching esencial. Eso va a ser parte de lo que vamos a conversar, pero para los que no conocen a Cris Bolívar es Master Coach Esencial de la ICF, es supervisora certificada por ESIA de la IMCC, es Mentor Coach certificada por ICF, es CEO fundadora de Essential Institute en España, creadora de Coaching Esencial y en Enneagrama Esencial. Cris hace parte de estos coaches que se apasionan por este mundo de acompañar y transformar a las personas. Adicional es psicóloga, filósofa, es profesional acreditada con distinciones a nivel internacional. Si mal no estoy, Cris, tú fuiste la primera MCC en España. Así que Así es. vienes caminando en este mundo del coaching del que todos queremos y hemos venido aprendiendo también de ti. Así que más de 30 años acompañando procesos de cambio, transformación personal y organización. Cris, para nosotros es un honor tenerte aquí en el Capítulo Colombia, además que también eres miembro asociado del Capítulo Colombia. Bienvenida a este espacio, el escenario, todos son bienvenidos. Me imagino que los que quieran tener su camarita encendida, también está ese espacio para que lo tengan, para que vayamos interactuando. Sí los invitamos a que tengan sus micrófonos cerrados, por favor. Cris, aquí estamos para ti. Perfecto, muchísimas gracias, David. Un placer volver a coincidir contigo. Bien, pues sí, este es el tema, que la vulnerabilidad parece que es una palabra que se usa y se usa. Yo que me muevo en muchos ámbitos, ¿no?, internacionales, diríamos que en general en Latinoamérica la usáis muchísimo. Y pensé, bueno, vamos a clarificar cosas porque a veces creo que me llega de una manera un poco casi distorsionada ya, ¿no?, de tanto uso. Entonces pensé, bueno, vamos a hablar del tema, a ver qué aparece. Así que vamos a entrar en él. Yo estoy abierta a que podáis preguntar durante la charla, también os haré preguntas a vosotros y que podamos interactuar, no esperemos al final, sino vayamos haciendo porque la idea es que sea útil para todos. Ya a lo mejor uno dice, bueno, yo me he quedado atascado aquí, necesito saber esto sí o sí porque no puedo seguir, ¿no? Bueno, soy consciente de que vamos a tratar conceptos y distinciones potentes, profundas, que necesitan cada una a lo mejor de una conferencia entera o un máster. Tenemos una horita, es lo que hay, pero como siempre digo, me gusta que os llevéis un panorama un poco completo de lo que, al menos así, ¿no?, una visión de pájaro de lo que vamos a tratar, aunque luego podamos entrar en cosas que obviamente no da tiempo de entrar. Pero al menos que quede suficientemente claro como para poder seguir la charla. Entonces lo podéis escribir en el chat, podéis levantar la mano, en un momento dado podéis abrir el micro también. Lo importante es que vayamos co-creando todo esto. Y bueno, voy a compartir pantalla. Mientras tanto, podéis poner en el chat quiénes ya sois coaches, un 1, quiénes no lo sois, un 2. Y así también voy viendo yo cómo vamos por ahí y quién hay en el chat hoy. Aquí ya Sonia nos contesta, tú vas viendo ahí. Muchos unos, ya lo veo. Genial. Que menos en esta Semana Internacional de Coaching. Muy bien. Estupendo. Muy bien. Ningún 2, eso quiere decir que ni coach y no coach. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de vulnerabilidad? Empecemos por el principio de la historia. Podéis poner ya
vuestras respuestas en el chat, que iré viendo conforme vayamos hablando, y así vamos pensando entre todos, de qué hablamos cuando hablamos de eso. Sé que tarda un poquito en llegar la respuesta. Necesidad de cuidado y protección que tenemos todos los seres humanos. ¿Qué más? Apertura desde nuestro interior. Habría que ver qué es eso de interior, ¿verdad? Luego lo iremos cotejando a ver qué hay. Y también la distinción entre cuidado y protección. ¿Qué diferencia hay entre cuidar y proteger? Ahí os lo lanzo también para que vayáis pensando, ¿sí? Sentirse suficientes. Muy bien. Entonces también, ¿no? ¿Qué es ser suficiente? ¿Desde dónde nos sentimos o no suficientes? ¿Qué papel juega aquí, por ejemplo, el crítico interior? Desde nuestra esencia, muy bien, ¿qué es esencia? ¿Qué es el ser esencial, esencia? Exposición emocional a la incertidumbre, entiendo qué quieres decir. Exposición emocional a la incertidumbre, interesante. Claro, porque implica la fragilidad o posibilidad de ser afectado, es decir, nuestra parte sensible, porque la incertidumbre siempre está ahí, ¿verdad? Podemos intentar evitarla, o huir de ella, o imaginar que no existe, pero todo es incierto, hasta no sabemos si nos vamos a morir dentro de 2 segundos, o sea, todo es posible. Aceptar primero que podemos ser vulnerables, reconocer que necesitamos a los otros. Fijaos, ¿no? Es aceptar primero que podemos ser vulnerables. Claro, eso es muy interesante, ¿no? Porque en realidad somos seres vulnerables, somos seres sensibles, y eso como condición humana es. Todo lo demás es una invención nuestra ya. Sentirnos invulnerables, yo qué sé, omnipotentes, prepotentes, ¿no? Poderosos, que lo podemos todo, que es un mensaje que a veces se lanza en coaching, ¿no? Tú puedes todo, puedes alcanzar lo que sueñas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto veremos a ver quién estamos alimentando aquí. Ser auténtico, ¿y qué es ser auténtico? Volvemos a otra, ¿no? ¿Qué es la autenticidad y respecto a qué no es ser auténtico? Muy bien, perfecto. Reconocer nuestra imperfecta y, no veo, necesitada de autocompasión. Sí, y también qué significa compasión, ¿no? Porque a veces autocompasión nos lleva a un lugar como de pena, y nos tenemos que salvar de algo, en fin, no lo sé, ¿no? Sin embargo, la compasión, por ejemplo, ¿no? Desde el budismo, tiene que ver con el poder salir del sufrimiento. Y cuando hablamos de sufrimiento, estamos hablando de algo profundo, estamos hablando normalmente de que hay un ego que nos limita, y precisamente para nosotros el juego de lo que tiene que ver con el coaching esencial, ¿no? Y con el coaching profundo y potente sería precisamente cómo trascendemos el ego, porque este espacio, este lugar de sufrimiento donde no estamos en contacto con nuestra autenticidad, con nuestro ser esencial, con nuestra vulnerabilidad, que nuestro ego protege pero no cuida. Y aquí yo voy introduciendo algunos de los elementos que enmarcan la mirada. Autocompasión igual amabilidad con nosotros mismos. Bueno, fijaos, ¿no? Ya con estas palabras podríamos estar hablando o escribir 4 libros. Y vamos a abrir muchas más, así que, en fin. Muy bien, perfecto. Gracias por compartir. Bien, vamos a situar algo de esto, de lo que habéis dicho. Por ejemplo, tiene que ver con un lugar también de intuición, de creatividad, de sensibilidad, que ya lo habéis dicho, de disfrute, de sentido, de pasión, de intimidad, desde donde generamos las relaciones, donde está el amar. Sin embargo, también está el dolor. Y aquí es donde a los humanos se nos empieza a complicar la cosa. Entonces, diríamos que la vulnerabilidad es un don, es parte de nuestra naturaleza humana y animal. ¿Es así? No lo podemos evitar de ninguna de las maneras, por así decirlo, somos seres sensibles. Y es lo que nos permite ser desde el amor. Y cuando digo amor y compasión,
estoy hablando para nosotros de lo que son metacompetencias, estados del ser. El amor no es una emoción, no es un sentimiento, ¿sí? Es un estado de conciencia, es un estado del ser. Y nos abre a la grandeza y la belleza de la vida. Creo que esto hay que tenerlo en cuenta porque como está el dolor por medio, ¿sí? Intentamos protegernos de ese dolor a través del ego, etcétera, etcétera. Ya veremos qué pasa ahí. Por lo tanto, entramos en desconexión. Ya al nacer nos desconectamos, ¿sí? O sea, por el hecho de nacer lo podemos explicar psicológica o espiritualmente, pero hay una desconexión fundamental de todas nuestras dimensiones, somática, mental, emocional, y ahí se genera una herida, un hueco en el ser, un espacio donde nos genera especialmente dolor esa desconexión con ese centro. Y ese centro significa, con mi presencia arraigada, somático, con mi mente en calma y mi intuición mental y con mi autenticidad, corazón abierto, el emocional, el centro emocional o de corazón. Por lo tanto, las tres desconexiones están ahí, una especialmente donde habrá la herida y donde empezará a generarse un ego, porque los humanos tenemos esto, y es que nuestra gran paradoja es que para ser felices sostenemos una imagen de nosotros mismos que nos impide serlo. Y a eso se le llama ego. Sé que hay definiciones de ego distintas, donde hay ego evolucionado y hay, no sé, ¿no? distintas miradas. Yo hablo desde una mirada de psicología transpersonal, de todas las miradas profundas, espirituales, de sufismo, budismo, cábala, etcétera, que se enfoca el ego como no es nada ni bueno ni malo, ¿sí? Simplemente es una estructura psicológica de adaptación social que usamos desde el primer momento para, como decíais, ¿no? Poder ser cuidados, alimentados, protegidos, ¿sí? Esa adaptación social al primer otro significativo con el que nos encontramos y que nos vamos a pasar muchos años de nuestra vida con él, que se genera a través, ¿no? y se va desarrollando a través de un lenguaje simbólico, que es lo que nos caracteriza a los humanos, y que hace que tengamos al final esta imagen, autoimagen de nosotros que hemos de sostener. Es decir, si no eres un niño responsable, obediente, no sé qué, no sé cuántos, te vas a ser un fracasado en esta vida. Pues ya está. Yo me identifico con eso, es mi falsa identidad, mi identificación, de forma que voy a intentar sostener eso va a tapar mi herida, ¿sí? Donde está también mi sensibilidad, donde está el dolor emocional, de forma que me desconecto de esta vulnerabilidad en la idea de poder ser este personaje que nunca le va a ir mal en la vida, por así decir, ¿no? Y eso tiene un precio, como ya decía, ¿no? En su día lo explicó súper bien Brené Brown, este dolor emocional, esta vulnerabilidad, esta herida, hace que yo entre en miedo, ¿sí? Miedo a que me duela. Cuando el otro me muestra esa imagen de mí, automáticamente me siento dolido y en vacío existencial y en un montón de cosas que nos pasan. Por lo tanto, me voy desconectando de este espacio y de todo el conjunto que lleva aparejado, de forma que se va creando este ego en un aparente control y poder. ¿Sí? El ego lo que quiere es control, comodidad y seguridad. Y no le cuentes nada más. Y para eso tiene a su crítico interior, que es un aliado, y a la culpa y a la vergüenza que nos hacen estar en línea con esta autoimagen. ¿Sí? El crítico interior no pretende sabotear nada, tampoco estoy de acuerdo con esta etiqueta que se le pone a veces, sino que es alguien que nos quiere, una parte nuestra que nos quiere con locura, y cuando hablas con él directamente te lo dice, pero que está convencidísimo de que hay que ser así, 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 y para eso hace de todo y más. En su lado deflacionista, nos hunde en la miseria si no somos eso, la imagen que tenemos que sostener, que es nuestro ego, y en su lado inflacionista, es decir, cuando somos eso, nos pide más y más de eso. Y ahí creo que el coaching tiene un peligro cuando está alimentando al crítico inflacionista y por lo tanto al ego, que es precisamente el que nos hace entrar en espacios de sufrimiento, porque es precisamente quien limita el potencial. Me quiere así y no me quiere así. Es dual. Por lo tanto, en esa dualidad no incluye, no abraza la sombra, no abraza esas otras partes que no conozco de mí, porque es como un director de orquesta que se puso en un lugar de la orquesta que no le corresponde. Él no es el director de orquesta, gracias por haberlo hecho hasta ahora, pero ahora que ya somos adultos nos toca desarrollar y acompañar a nuestro cliente a que pueda desarrollar el director de orquesta real para poder
acabar, ¿no?, saliendo de este espacio a través de el poder revisarse, pero aquí hace falta algo, porque solo desde el autoconocimiento, desde el reto, que también se utiliza mucho en coaching, etcétera, etcétera, no es suficiente, ha de haber algo más. Y aquí es donde poco a poco iremos entrando, para que el viaje sea de volver a poner al instrumento que está descolocado en su sitio en la orquesta, hacer emerger al director de orquesta, y entonces el ego, que ya no es ego, ¿sí?, es ese instrumento, se convierte en nuestro don o nuestro talento, en la medida en que está acompañado de todo el potencial, incluido el director de orquesta, es decir, de la orquesta entera. Por lo tanto, no importa lo que nos haya dañado la vida, no podemos encerrar nuestra sensibilidad, ¿sí? Eso tiene que ver con aprender a cuidar nuestro niño interior, a amarnos más allá de que tengamos una herida de autoestima, de autoafirmación o de autoconfianza, cada uno de los tres centros. Necesitamos podernos ver desde el amor. El amor, la compasión es la puerta, la llave al desarrollo del ser, a la reconexión con la vulnerabilidad y, por lo tanto, al desarrollo del potencial y de la sabiduría. Es un camino de resiliencia, le podemos llamar también, ¿sí?, donde transformar el dolor en plenitud de ser. Ese es el viaje. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿quién manda en nosotros? ¿Quién manda en el cliente? ¿Quién tiene el poder? ¿Es el ego? ¿Es el director de orquesta real? ¿Cómo andamos ahí? Porque la paradoja está ahí, ¿sí?, entre la identificación y nuestra identidad real. Estamos pegados a esta falsa identidad o identificación con esta serie de trampas, ¿sí?, que ya mientras yo hablo las podéis ir ojeando. Seguro que os suenan muchísimo y que nuestros clientes muchas veces vienen desde ahí, para pasar a un lugar de identidad real, ¿sí?, de ser esencial, de nadiedad, de confianza genuina, ¿sí?, de sabiduría, etcétera, donde hay estas metacompetencias, no dualidad, armonía. Entonces, aquí hay muchos conceptos con los que nosotros trabajamos desde esta línea transpersonal, donde, diríamos, afinamos mucho con lo que estamos diciendo. Por ejemplo, yo he oído muchas veces hablar de la identidad del ser, pero en realidad se está hablando del ego. Se está hablando de quién creo que soy yo, por lo tanto, se está hablando de la falsa identidad. No estamos en realmente un viaje hacia este ser esencial, porque ahí han de pasar muchas cosas. En primer lugar, sanar la herida. Entonces, cuando hablo de sanar la herida, también muchas veces en coaching hay como un freno, ¿no? Uy, pero sanar, esto es de la psicología clínica. Nosotros solamente trabajamos con gente sana, que no hay que sanarla. Bueno, yo creo que una noticia, no sé si la compartiréis o no, pero a nadiedad voy. Es que aquí no hay nadie sano, ¿sí?, entre comillas. O sea, todos estamos desarmonizados, todos estamos en desconexión con algunos de los centros, Todos tenemos una herida de autoafirmación, de autoconfianza o de autoestima. Y el viaje humano es de armonización, de sanación, de reconexión con el ser esencial. Por lo tanto, todos somos neuróticos, psicóticos y esquizofrénicos en algún grado. Entonces, si el coaching no puede trabajar con eso, nos quedamos sin clientes, ¿sí? Porque todos estamos desde ahí. Entonces, obviamente, sí, hay grados donde la persona ya ni siquiera entra en el lenguaje normal y está alucinando y yo qué sé qué. Muy bien, psicología clínica. El resto, gente normal, incluso con brotes en algún momento dado, ¿no? Que son los que, pues, las personas normales y corrientes, como tú, como yo, y como nuestros clientes. Podemos discutirlo, ¿eh? Si queréis discutirlo, lo podéis poner en el chat también. Cris, Entonces, me decís, hay una pregunta de Sonia, nos dice que si puedes ampliar el concepto de nadiedad. ya, gracias. Nadiedad es una metacompetencia nuestra, un neologismo que tiene que ver con la conciencia de ser nadie, ¿sí?, de no ser tan importantes para precisamente darnos cuenta de que somos todo. Esa es la idea el concepto de nadiedad. Por lo tanto, empoderar al ser es desempoderar al ego. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿Cómo acompañamos? ¿Cómo sucede esta reconexión? Bien, en primer lugar es un viaje de vida, eso también hay que tenerlo claro, o de vidas, aquí ya cada uno como vea y quiera.
Si estábamos aquí, ¿sí? ¿Qué más tiene que pasar? Apuntadlo en el chat. ¿Cuál es este viaje que ya sabéis, más de una vez seguramente habréis acompañado? ¿Cuál sería la llave? ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo es la subida? Redescubrimiento, valentía, redescubrimiento ¿de qué? ¿Sí? Supongo que del ser, de mi identidad real. ¿Y dónde está? ¿Y cómo llego a ella? ¿Sí? ¿Cómo salgo del ego? Propósito y sentido de vida, el darse cuenta ¿de qué? Dejar de huir del dolor, mirarlo, y cómo miro al dolor. ¿Qué puedo, desde dónde puedo mirar el dolor? Una situación disruptiva que te lleva a dar un giro hacia el crecimiento. Sí, hacia el crecimiento, pero no porque haya una situación disruptiva, también puedo entrar en zona de confort. Por ejemplo, me llevo un desengaño amoroso porque me enamoré y digo, pues ya está, pues nunca más me voy a enamorar, ¿no? Y cierro la puerta al amor, por ejemplo. Co-crear, aceptación, darse cuenta de dónde estoy y para dónde voy. Bueno, definir el ego para amarnos tal cual somos en toda nuestra dimensión, ver y abrazar nuestras heridas, nuestra vulnerabilidad, pelear con ella. Herida, desde nuestra mirada solo hay una, ¿eh? Las tres nos ocupan, pero herida, cada uno una y un ego que intenta protegerla. Luego, obviamente, las tres heridas, las tres desconexiones, tienen que ver con nosotros, obviamente, y todas las posibilidades de ser, que pueden estar más o menos en acto o en potencia. Conexión con tus valores. Bueno, a mí eso de los valores ya me parece que es otra vez mundo de ego y mundo de creencias, mundo mental, donde para mí son unos, para ti son otros, y me oriento desde mi mirada de lo que yo creo que es bueno o malo. Si yo tengo el mandato, ¿no? Ego, tengo que ser responsable, no sé qué, no sé cuántos, pues obviamente un valor mío va a ser la responsabilidad. ¿Eso me ayuda a crecer? No lo sé, o me mete más en la trampa. Dejémoslo ahí, sé que es un temazo. Muy bien. Entonces, el perdón, había entendido, Jenny, que podías perdón. Y yo, ¿perdón de qué? ¿Qué ha dicho que no debería decir? El perdón, vale, muy bien. Que también hay que entender ahí qué significa perdón, ¿eh? Como dice un colega mío, perdón es italiano, además lo tiene más fácil de ahí, ¿no? Perdonare, ¿sí? Tiene que ver para dar, tiene que ver con el dar, tiene que ver con el abrirse a recibir, ¿sí? Para poder dar. En fin, todo un juego profundo del dar y recibir, que quien sepa por aquí algo de Cábala, sabréis que está en el núcleo del crecimiento y del desarrollo humano. Bueno, como ya habéis dicho por ahí, el amar, la confianza, la compasión son tres grandes elementos clave que nos abren la puerta, porque como decían los antiguos griegos, ¿no? El autoconocimiento va de la mano del cuidado de sí, de la epimereia autao, de la sanación, porque si no me visito, el reconocimiento, no, redescubrimiento que decíais, desde este amar, me niego, ¿sí? Y por lo tanto no me veo y por lo tanto no me puedo conocer. Sigo conociéndome desde una voluntad de perfeccionismo. Por eso ahí otra de las cosas con las que me suelo meter yo, ¿no? Esta frase de la mejor versión de ti. Bueno, si hay una mejor, hay una peor. Ya volvemos a la dualidad. Hay una que me gusta y una que no me gusta, una que considero bien y otra que considero mal. Ya me fui del amar, ya me fui de la humildad, ya me fui de estados del ser. ¿Sí? Ya vuelvo a estar seguramente en un mundo egoico, que no quiere decir que no pueda llevarme a más sitios, ¿sí? Para nosotros ese sería un paso entre la fase personal y postpersonal, pero para llegar a la transpersonal tengo que salir del perfeccionismo e irme a un lugar de perfeccionamiento, salir de la exigencia y del juicio para entrar en un espacio de amor y de humildad y de compasión. Entonces, cuando hago eso, me puedo reconciliar con la vulnerabilidad, que es ese lugar, ¿no? Desde que me he desconectado, porque no está bien, porque tú deberías ser no sé qué, porque eso está mal en ti, porque tú eres no sé cómo. Sí, entonces mi sensibilidad, normalmente todos tenemos el niño interior por ahí perdido en algún sitio que no sabemos ni dónde anda, y eso se consigue en la medida en que desde el amor sano la herida,
de forma que me ayuda a reconectar con el ser esencial, con mi sabiduría, es decir, con ese director de orquesta, con la armonización de mis vías de conocimiento intuitiva y racional, de forma que se da una mirada más correspondiente con lo real, conmigo, con el otro, con el mundo, y eso me lleva a un espacio de más plenitud, sentido, talento, antes poníais por ahí el sentido, etcétera, ¿sí? Ese sería un poco el viaje y lo que nosotros, especialmente en Coaching Esencial, ponemos foco. Por eso nuestro metafoco es la sabiduría. Tener la fuerza de voluntad desde ese amor a uno mismo. Sí, yo creo, o sea, yo creo que ya no hay fuerza de voluntad, simplemente surge de forma natural. Ahora bien, seguramente, ¿no? Comparto contigo que estamos hablando de conciencia, de ponerle conciencia, porque si no me voy al automático y el automático es mi ego. Yo ya veis que le doy la vuelta a vuestras palabras, que igual estáis diciendo eso, pero como en chat no lo sé, yo por si acaso le doy una vuelta. La importancia de reconocer quién soy, de dónde vengo y para dónde voy o hacia dónde quiero ir. Sí, lo cual implica conectarme, nosotros le llamamos brújula interior. ¿Sí? Nosotros desde la brújula nos orientamos hacia nuestra estrella polar. Por ejemplo, nosotros no trabajamos con objetivos, trabajamos con la idea de estrella polar, que es algo que me guía, que me orienta, pero no hay que alcanzarlo. ¿Sí? Esta idea moderna de alcanzar logros, objetivos, que luego seguro que todos sabréis, ¿no? Alcanzo un logro y me quedo con una sensación de vacío brutal, porque es algo que intento coger para llenar ese vacío que es la herida. Reconocimiento, éxito, confianza, seguridad, no sé qué, poder, lo que sea que yo me proponga desde los valores que decíamos antes, cuando alcanzo logros, es como que necesito más, ¿sí? Entonces, eso ya es un indicador de que volvemos a estar en mundos de ego. Bien, por lo tanto, el ser esencial tiene que ver con eso que va más allá del ego, en nuestra completitud de ser, vulnerabilidad incluida, energías de poder incluidas, todo lo que hay en mi semilla que pueda llegar a florecer, ese es mi potencial. Obviamente, cuando estamos desde un ego fuerte está distorsionado, no solamente negado el potencial, sino que además está distorsionado y por lo tanto utilizo el violín como piano o qué sé yo qué, porque ni lo conozco ni lo quiero conocer, porque para mí todo ha de sonar de la misma manera. Entonces empiezan los problemas, que es como nos suelen llegar los coaches, con mucho síntoma, más sufrimiento, más indicador de que estamos en la trampa ya de nuestro ego. Pero este lenguaje a nivel organizacional ejecutivo, ¿cómo notas que llega? El lenguaje, ahora estamos entre técnicos, ¿sí? Entre coaches. El lenguaje habrá que adaptarlo a cada cliente. Le podemos hablar de tuyo auténtico, le podemos hablar de ir más allá de tu personalidad, ¿no? Utilizar las palabras que utiliza el cliente, le podemos hablar de ese espacio de sensibilidad o eso que a ti te duele, no sé, podemos bajar el lenguaje, subir el lenguaje, utilizar lenguaje más técnico, menos técnico, utilizar la palabra del cliente para que él explore exactamente qué significa y cómo ahí le puede dar una vuelta. Podemos jugar con las palabras del cliente tal cual. ¿Trabajan con objetivos? Trabajan con objetivos. Si eso está dando problemática, habrá que revisar un montón de cosas ahí y seguramente el propio cliente llegará a conclusiones, las que sean, ¿sí? Y les llamará como quieran, no lo sé. No solamente en coaching ejecutivo, ¿no? Sino en intervenciones de desarrollo organizacional, donde precisamente la intervención es desde el coaching. O sea, no compramos los cuentos del cliente, sino que le ayudamos a repensar, resituar, redefinir, hacer buenas distinciones potentes para que salga de las trampas donde estaba metida esa organización, equipo o directivo, igual que el life coaching, igual que cualquier otro ámbito. Bien, por lo tanto, me salto eso de la orquesta porque es lo que he comentado ya, pero en definitiva, ¿no? El ego vendría a ser yo que sé, saxofón que se colocó aquí, director de orquesta no se sabe dónde anda, y se trata de ir poquito a poquito elevando al director de orquesta, ¿no? Conciencia, competencia 7 de la ICF, para que el ego ya no sea necesario, porque no hay herida, porque es una falsa imagen de carencia, no es así, simplemente somos seres en desarrollo y podemos conectar poco a poco con todo nuestro potencial, de forma que
esa energía, ¿no? Esa voz, esa subpersonalidad, esa forma de ser habitual, ese automático, se vuelva a su sitio en la orquesta. Y ahora ya está, ¿sí? Ahora ya está, que no es una hora. Nos lleva mucho rato hacer esto, ¿sí? Toda la vida. Bien, ¿cómo vamos? Son y 31. Esta es una meditación para conectar con el niño interior. Entonces, yo creo que nos va a ir justito si estamos ahora 10 minutos, pero si queréis hacer captura de pantalla o podéis buscar, ¿no? Meditación niño interior, Chris Bolívar, o cogéis este link. En YouTube está, ¿sí? Y si queréis conectar con el niño interior y hacer un poco de reflexión sobre eso, pues estupendo. Y luego si queréis, como pondré también los datos, me compartís vuestras reflexiones o lo que sea, ¿no? Que haya llegado, por ejemplo, a partir de este ejercicio, que tiene que ver, pues eso, ¿no? ¿Qué me dice mi niño interior? ¿Qué necesita de mí? ¿Cómo puedo cuidarle y protegerle? No solo protegerle. ¿Quién de mí puede cuidarle sanamente? ¿Quién de mí puede protegerle sanamente? Fijaos que nosotros utilizamos mucho todo lo que tiene que ver con desidentificar al ego de la persona, del ser, ¿no? Del ser humano, porque estamos pegados y desde ese estar pegados no nos podemos ver, ¿no? Normalmente al cliente le dices, ¿tú cómo eres? Pues así, así, o tú quién eres, ¿no? O le dices, tu parte de ti que es no sé cómo, no como mi parte, yo soy, ¿no? Bueno, entonces hay todo un viaje para también con el lenguaje ir desidentificándonos para entrar en esta visión de director de orquesta y orquesta entera. Por ejemplo, el otro día estaba en un ejercicio, ¿no? en la formación, en coaching esencial, y un chico, hicimos una pequeña sesión de coaching para practicar unas cosas con eneagrama, y el chico decía, ¿no? El que hacía de coach decía, ahora no recuerdo, ¿no? Raquel, vale, muy bien, ¿no? Decía, y Raquel, ¿qué piensa de esto? No, aquí le estamos identificando todavía más. Hay muchas Raqueles en Raquel. ¿Qué parte de Raquel? ¿Qué Raquel cree que ¿sí? O ayudemos a separar. Vale, perfecto, gracias David, has puesto el link, genial. Muy bien, pues podéis hacer el ejercicio, podéis hacer la meditación y, como decíamos ahora, ¿no? ¿Cómo acompañamos esto? Seguro que vosotros ya tenéis un montón de herramientas y de maneras de hacer. Os cuento, ¿no? 4 cosas de mi mirada y de mi enfoque. Entonces, por un lado, muy centrados en no engordar al ego, sino facilitar el trascenderlo. Y eso implica conocer qué es esto del ego, cómo funciona un ego, quién es el ego, quién me habla, cuando me habla el cliente, quién de él me habla, etcétera. Por ejemplo, nosotros utilizamos herramientas del Voice Dialogue, de Enneagrama, etcétera, etcétera, para trabajar con más profundidad o con la cábala, ¿no? Etcétera. Porque consideramos que ahí es donde está realmente el potencial. Mientras estemos en el mundo del ego, no estamos accediendo al potencial, estamos accediendo a más de lo mismo. Y es peor todavía, lo estamos metiendo más en la trampa, ¿sí? Aunque aparentemente funcione, porque obviamente el ego es una estructura de adaptación social, lo que me hace es sobreadaptarme. Y al final, como el mundo es como es, complejo, cambiante, etcétera, etcétera, me va a acabar dando problemas porque no me puedo mantener siempre en zona de confort. En coaching esencial, por lo tanto, se nos llama que somos a veces un coaching del alma, buscamos esta armonización, este trascender al ego, lo que llamamos transmutación evolutiva. También trabajamos con clave alquímica y cuando decimos transmutación, lo que queremos decir es que ya está todo ahí, pero probablemente está mal situado, le falta el valor añadido de cuando está bien situado, ¿sí? Es decir, el ego cuando está en su sitio se convierte en el talento. Pero no hay que quitar al ego ni quemarlo, ni hay nada malo, no estamos en una mirada dual de virtudes y defectos, sino que vamos a resituar, vamos a armonizar, vamos a abrazar lo que hay y vamos a ir en ese viaje de desarrollo. Un árbol no es peor porque sea más pequeño o más grande,
tenga todavía más hojas o menos hojas, o en otoño se le caigan las hojas. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Son estados distintos en su evolución y en su etapa como de ser árbol, ¿no? Pues lo mismo un poquito nos pasaría a nosotros. Y cuando realizamos todo eso, entramos en un espacio de metaresultados, es decir, aparecen resultados que de otra forma no sucederían. La competencia 8 para nosotros tiene que ver con poner foco en que realmente ese nivel de conciencia sea profundo y sea transformador, porque el resultado entonces vendrá solo. ¿Sí? El resultado es nada, poca cosa, si hemos trabajado realmente bien en esta transformación. Por lo tanto, tocamos los 3 niveles de intervención: competencial, competencias, conductas, hábitos, transformacional, creencias, valores, actitudes, pero nuestro foco está en el nivel esencial, donde trabajamos con la motivación existencial, el potencial en profundidad, etcétera, ¿no? La sabiduría, todo lo que está en ese nivel que hace que se pueda sostener la subida, ¿sí? Podemos trabajar con este nivel de aprendizaje simple, ¿no? De primer orden de Chris Argyris, pero que es fácil, es rápido, pero si no está alineado con lo de abajo se nos va a caer enseguida. La persona ya sabe que puede hacer eso, ha aprendido a hacerlo, pero si no cree que tiene que hacerlo, pues al final no lo hace, ¿no? El transformacional va a las creencias, a los valores, más profundo, es un nivel de aprendizaje de segundo orden de Chris Argyris, está bien, pero lo mismo, yo puedo entender que no tengo que hacerlo, sé cómo no hacerlo, pero no me sale. No me sale porque hay una parte de mí que cuando lo intenta, consciente e inconscientemente, se revela. Yo qué sé, siento que me van a faltar el respeto, que me van a manipular o que, yo qué sé, cualquier cosa que me pase, ¿no? Por lo tanto, hay resistencia. Esta es una energía que está en sombra y que no voy a utilizar tan fácilmente. Por lo tanto, aquí es donde entramos en un aprendizaje de tercer orden, que ya es nuestro, o epistemológico, donde el metafoco estaría en la sabiduría. Bien. Y en cada ámbito, aquí los tenéis más detallados, diríamos que hay toda una primera bajada hacia la profundidad, ¿sí? Para poder tocar la palanca de cambio, que tiene que ver también con sanar la herida, etcétera, etcétera, ¿no? Acceder al potencial, a la sombra, idea junguiana, etcétera. Obviamente, respetando proceso de cliente, según la demanda, el foco de trabajo que tengamos, etcétera, etcétera, pero más bajamos, más transformadora va a ser luego la subida, sí que ya ahí estaríamos de cara a la competencia 8, para aterrizar esos metaresultados en el mundo real del cliente, obviamente. No sé si hasta aquí queréis comentar algo. Sé que voy rápida, sé que son conceptos complejos. Pueden abrir micrófonos, los leemos en el chat. ¿Cómo vamos hasta aquí? Yo tengo una inquietud, ya que abrieron el espacio para preguntas. ¿Cómo el eneagrama puede ayudar a trascender el ego, por ejemplo? Te perdiste la charla que di hace 3 días en la semana de coaching, donde precisamente era cómo el eneagrama potencia el coaching. Oh, wow, ¿y esa dónde la puedo ver? Envíame me la pides, ya me pasas tu mail y te enviaré el acceso al PDF. Gracias. Entonces, el eneagrama depende de cómo lo queramos entender, ¿eh? Hay veces que se habla de eneagrama, o sea, en la calle diríamos, ¿no? Que lo que más se oye es el eneagrama psicológico y además de corte reduccionista. Hay 9 tipos, somos uno u otro, tú eres un tal, tú eres un cual, este es ta, 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 el otro es ta, 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 hay un test y se acabó, ¿sí? Poco más, porque la calle pide eso, ¿sí? Oye, no me compliques la vida, yo quiero saber quién soy, me paso el test, me da las 4 líneas y se acabó. Bueno,
nada más lejos de la realidad. O sea, hacer eso es ir en contradirección. Yo creo que hay que ser responsables, ya que somos coaches, ir en contradirección de lo que es el eneagrama y el crecimiento personal, etc. María, pásamelo porque aquí no me voy a poder guardar el chat. Luego pasaré mis datos, pásame por mail lo que queráis y lo tengo en cuenta. Entonces, el eneagrama es un símbolo del ser. Es un mapa, como el árbol de la vida en Cábala. Es inmenso, potente, profundo y me ayuda no solamente a reconocer arquetipos de formas de ser, ¿sí? Pero no hay 9, en realidad tipos hay casi 700, ¿sí? Por lo menos 400 largos, segurísimo, entre alas, subtipos, orientaciones, no sé qué, no sé cuántos, muy bien. Sino que sobre todo, y especialmente enfoques como el eneagrama esencial, la mirada está puesta a cómo vamos al ser. Ley del 1, ley del 3, ley del 7, eneagrama de proceso, eneagrama de desarrollo, niveles de desarrollo SUFI, heridas, etcétera, 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 que me ayudan precisamente a ir hacia mi ser esencial. ¿Cuál es el correo? Bueno, os lo apunto aquí, luego lo voy a pasar, voy a pasar los datos, pero por si os vais antes. Vale, ahí lo tenéis. Bien, sí, un poco más claro, por así decir, Ángela, ¿he contestado? Sí, Cris, gracias. De todas maneras, te voy a escribir para ver tu charla. De acuerdo, muy bien. Entonces, el viaje hacia esta sabiduría tiene que ver con, primero, tener claro qué es la sabiduría. Nosotros trabajamos con un modelo que bebe de distintas fuentes. Toda la esencial, o sea, coaching esencial, eneagrama esencial, etcétera, bebe del marco, son aplicaciones también en empresas, las empresas sabias, OMSA, bebe de el marco teórico de la esencialidad, que a su vez bebe de la psicología, la filosofía, la espiritualidad, el arte y el desarrollo organizacional. O sea que estamos hablando de modelos con base donde la espiritualidad, es decir, la conciencia de completitud y de estados del ser, es nuestro metafoco. Pero para ello tienen que pasar cosas. Armonizar el ser, integrarnos, salir de la dualidad. Para salir de la dualidad hay que hacerlo desde el amor, desde abrazar lo que no nos gusta. ¿A quién no le gusta? A mi ego, que es el que dice esto sí, esto no. Y para eso, por lo tanto, hay que hacer ego reducción. Mientras el ego está al poder, no hay espacio para la vulnerabilidad, no hay espacio para el cuidarse, hay espacio para proteger nuestra herida que vivimos como carencia y como vacío existencial, que es donde hemos dicho que está la creatividad, el sentido, la intimidad, el amor, ¿sí? La sensibilidad, etc. Por lo tanto, decíamos, el ego está al servicio de proteger la herida. O sanamos la herida o el ego no afloja. Si el ego no afloja, no hay armonización, no hay potencial, no hay sabiduría. ¿Se ve la idea? Entonces yo creo que como coaches, a quien le resuene esto, pues estaría muy bien que le demos una vuelta, porque a ver qué estamos haciendo como coaches. Y ahí, yo no sé a vosotros, pero a mí me llega muchísimo pues, la mala fama que tiene el coaching, de superficial, de competencial, de que no cambia, es un cambio para no cambiar, es un cambio de primer orden, de Argyris, ¿no? Pues a ver qué hacemos, no sé, está en nuestras manos. Incluso hay líneas de coaching que, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Muchos estáis formados en ellas, que no son transpersonales, aunque hablen del ser, ¿sí? Y por lo tanto darle una vuelta a qué más habría que hacer para que realmente haya una transformación profunda, no sé. Por ejemplo, ayer me sorprendió mucho una charla en la que yo estaba, bueno, os dejo esta que os ayuda también a pensar ahí, mientras digo el ejemplo. Una charla de otra asociación donde se estaba planteando el coaching, le llamaban coaching láser o no sé qué, y decían, porque esto es como nuevo, porque el coaching es un coaching que no hace lo que hacen todos los coaching, que es no estar enfocado a la persona y de alguna forma enrollarse, ¿no? Coaching láser o cómo no enrollarse, ¿no? Con el cliente. Y este es un coaching enfocado. Entonces yo escuchaba y decía,
pero ¿qué idea se tiene del coaching? O sea, un coaching que no va a la persona ya no es coaching, es consultoría, es tutoría, es yo qué sé qué es. Un coaching que está perdido en el cuento del cliente, que se desenfoca, que se va por las ramas, eso es un mal coaching. No es que el otro sea el coaching, es que el otro no es coaching. Punto. ¿No? No sé. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Ahí os dejo la reflexión como buenos profesionales que sois los que estáis aquí. Por lo tanto, la herida es un espacio maravilloso, es el vacío que nos ayuda a que aparezca el ser. Y cuando tenemos claridad en estas cosas, es más fácil acompañar al cliente a que pueda visitar eso desde el amor, sin juicio, ¿sí? Las 3 heridas, como decíamos, son, ¿no?, de autoafirmación, de autoconfianza, de autoestima, y aquí podríamos ir luego lo veréis, en el modelo de eneagrama, cómo lo podemos situar ahí. Entrar en ellas es un temazo para cada una. Pero si queréis, en nuestra web, essentialinstitute.org, en recursos, la pestaña de recursos, bajáis y veréis Radio La Mirada Esencial. Hay un programa para cada herida. Así que si queréis explorar más, perfecto. O, por ejemplo, en recursos, en artículos, veréis, bajáis un poquito, ¿no? Entráis en la pestaña de artículos, bajáis un poquito y veréis que pone 1 con 1. Ese es un artículo que además fue publicado también en la revista de ICF, donde hablo de las heridas, la intervención en coaching y eneagrama. Así que también podéis explorar. En resumen, ¿de qué va el verdadero poder interior desde mi mirada? Bueno, tiene que ver con este autoconocimiento y cuidado de sí, por lo tanto, sanar la herida para poder reconectar no solo con el poder, mis energías de poder, mi parte potente, mi parte confiada, mi parte lo que sea, sino también con mi sensibilidad, con mi niño interior, con mi vulnerabilidad. Y hay todo un trabajo de cómo, desde otra mirada, ¿no?, también podemos trabajar desde qué pasa con nuestra madre y padre interior y cuán desconectados estamos de ellos, y por lo tanto nuestra familia interior está divorciada y el niño está solito por ahí, ¿sí? Lo tenemos encerrado no sé dónde. Recuerdo un día una chica que haciendo la meditación del niño interior y demás, ¿no?, trabajábamos en sesión, me comentó que había encontrado a su niña interior en el fondo del mar, en una cueva al final de todo, y le daba pánico salir. Bueno, le costó varias sesiones poder bajar, darle la mano, que confiara otra vez en ella, salir de la cueva y compartir su vida con su niña interior. Por lo tanto, sanar la herida, integrar la sombra, armonizarnos y reconectar ahora sí con nuestra autenticidad y ser esencial para estar en espacios de sabiduría, amor y compasión. Si nos saltamos los primeros pasos, vamos directos al ego. Como digo yo, todos los atajos llevan al ego. Pero ya sabemos, la paradoja, el miedo al dolor, por eso es un camino que hay que acompañar bien desde el amor para abrir el espacio al potencial. Y esto, a veces me preguntáis, ¿pero esto no sería psicología clínica? No, estamos en otra. Herramientas de coaching, mirada de coach, no soy ningún experto, sigo el proceso del cliente, pero hago un trabajo de profundidad, que no tiene, o sea, coaching y profundidad no son cosas antagónicas. Bien, a partir de ahí, no me deja saltar. Ahora, lo hacemos con un proceso bidireccional donde facilitamos tanto la conexión con el ser esencial y las metacompetencias del ser, como espacios de ego-reducción para poder facilitar ese camino que estábamos diciendo. Desde, como decíamos, el amor y la compasión. Un ejemplo de cómo podría funcionar esto. Os traigo además una metáfora, que es una herramienta clásica, ¿no?, en coaching, y no solo en coaching, por supuesto, de un cliente. A mí me gusta mucho trabajar con películas, y si el cliente también, ¿no?, y ha visto esa película y le ha llegado, ¿no?, y tal, pues entonces muchas veces tiramos de ella para generar buenas metáforas.
Entonces, en este caso, por ejemplo, ella traía una herida probablemente, ¿sí?, de autoconfianza, donde se sentía, perdón, de autoestima, donde se sentía absolutamente negada, ¿sí?, y no vista, ¿no?, y defectuosa, ¿eh? Ella se llamaba a sí misma una carcasa vieja, por la madre. Entonces, diríamos que empezó a aparecer la metáfora de Mordor. Ella, cuando tenía que ir a visitar a su madre, la colocaba en El Señor de los Anillos, ¿no?, como Mordor, y el ojo, ¿no?, de Sauron, que la vigilaba y, bueno, la atrapaba, ¿no?, como cuando el que tiene, ¿no?, Gollum y Sméagol, ¿no?, cuando tienen el anillo, perdón, el nombre del chico de la peli, que lleva el anillo, Frodo. Frodo. Cuando lleva el anillo que lo transforma, ¿sí?, y lo convierte en alguien, pues, horrible. Bueno, pues esa es lo mismo que ella vivía, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, desde esta sensación de su experiencia, ¿cómo hago? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo estoy desde una mirada amorosa? ¿Cómo puedo? Porque tenía una madre muy mayor que necesitaba cuidados, pero bueno, era ir allí y salir hecha un trapo, ¿no?, por los suelos. Bueno, etc, etc. Os podéis imaginar ¿no?, la situación. Entonces, abrimos otra película. Ella trajo, ¿no?, la película de Harry Potter, y aquí abrimos dos cosas, fijaos. Una es, no sé si habéis visto Harry Potter, la parte donde trabajan con los Boggars. Tenéis aquí el link, por si lo queréis ver también, ahí os lo dejo. Que es como una especie de bicho raro que se convierte en el miedo que tienes, pero lo puedes transformar en algo ridículo. Entonces, yo qué sé, a Ron, que le dan tanto miedo las arañas, pues la convertía, le ponía patines de ruedas, ¿no?, y la convertía allí en algo que al final daba más risa que miedo. Entonces, bueno, ¿a qué voy? A cómo el sentido del humor, y tenemos una competencia nuestra que se llama Amor con H, que es la mezcla de humor y amor, puede ayudarnos a trascender estas situaciones que desde nuestro ego nos creemos, ¿sí?, porque reaccionamos al miedo, pero no porque haya peligros reales, sino porque hay fantasmas. Fantasmas que vienen de mi herida, que están en el mundo presente. Tampoco ni hablamos de pasado ni hablamos de futuro. En Coaching Esencial hablamos de presente, porque está aquí, por eso lo trae el cliente, porque está aquí ahora en su vida. Y por lo tanto, cómo eso lo podemos transformar. Pero luego utilizamos otra llave más que a ella le funcionó súper bien, que es cuando Harry Potter está en otro momento de la peli y utiliza el Expecto Patronum. No sé si os suena, si lo habéis visto, que es cuando, aquí tenéis un poco las imágenes, ¿no?, que es cuando está en el bosque y vienen los dementores, que esta era otra, ¿no? Para esta cliente, su madre era un dementor. Ya la etiquetó de dementor, ¿no? Dementor chupan la vida, chupan hasta que matan al otro y viven, ¿no?, se alimentan del otro, de su Bingo, alegría. ya. Fijaos la metáfora, qué fuerte, Bingo. ¿sí? Hay un audio por ahí abierto. Por lo tanto, era una metáfora perfecta para ella, porque su madre es como que le chupaba la alegría, ¿sí?, y se alimentaba. Era, bueno, bastante psicópata, la verdad. Y total, que ella descubrió, ¿no?, trabajando con ella, bueno, ¿y cómo puedes cuando tengas que ir a ver a tu madre? También trabajamos con psicomagia, trabajamos con muchas cosas. Amo las metáforas con Harry Potter, sí, es potente la película, igual que Matrix, ¿no? Hay muchas películas buenísimas. Bueno, el caso es que, ¿cómo hace Harry Potter para confrontarse, ¿sí?, para poner un límite a los dementores? Y fijaos, pone un escudo. ¿Pero de qué está hecho el escudo? El escudo está hecho de luz y de amor. Bueno, trabajando con esta idea, ella lo puso en práctica. De entrada llevaba el anillo, se compró un anillo, psicomagia, y para dejarlo en Mordor cuando estuviera preparada. Y para acercarse a Mordor, al Dementor,
bueno, fue, ¿no? Practicando, fue meditando, ¿no? Para lograr esta energía de amor profundo y de amor con H, de forma que pudiera, ¿no? Poner la separación entre el mensaje de la madre y ella, ¿sí? Que no le llegara ese mensaje porque obviamente, bueno, pues la madre es la madre y tiene su mundo y su mirada, con trastorno severo hasta cierto punto, y ella es ella, y ella era una persona adulta de 50 y pico años, ¿eh? Entonces ya era momento de trascender el impacto, ¿no? De la madre al hijo, pero que nos lleva su tiempo. Y le funcionó estupendamente. O sea, se colocó, visualizaba, ¿no? Esa energía blanca desde un estado amoroso, de forma que los mensajes del crítico potentísimo de la madre no le llegaban. Y ahí pudo empezar a no reconciliarse, o sea, la madre no cambió, no es que se llevaran mejor ni peor, obviamente, pero a ella le afectaba de otra manera, ¿sí? Y esa es la idea también. Bien. Así que el miedo nos ayuda a reconocer lo que no amamos para aprender a amarlo. Y el miedo está también en un espacio de sensibilidad que hay que resituar, porque como decíamos, son más fantasmas que peligros reales. Entonces, la idea es, y aquí sí que tenemos ya eneagrama, es cómo al sanar la herida volvemos a reconectar con el centro, ¿sí? Y el centro representa, el cuerpo no es hacer caso de mi barriga o tener sensaciones, no. Significa estar en presencia arraigada. La mente no es que si pienso bien un valor, otro una creencia limitante o no limitante, no, significa mente callada, ¿sí? Y el corazón o las emociones no es emociones positivas y no sé qué, no, es un corazón abierto, es estar desde la autenticidad. Eso significa estar en reconexión con cada uno de nuestros centros. Cuando el que más nos cuesta es donde tenemos la herida, obviamente, cuando hay aquí una desconexión fundamental se descoloca todo, y al mismo tiempo cuando sanamos una herida, cuando sanamos la herida y nos conectamos con el centro, con nuestra autenticidad o nuestra mente callada o nuestra presencia arraigada, los tres centros se armonizan también, ¿sí? Obviamente todo es un sistema y tiene que ver con eso. Entonces, lo que sí nos da tiempo es para hacer una pequeñísima meditación, por llamarlo de alguna manera, para conectarnos con los tres centros. Entonces, ¿os parece bien? ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta antes de que entremos en este espacio? Para que no haya mucho ruido al entrar en él. ¿Algo que queráis comentar o compartir? ¿No? No hay ni en el chat, creo que Ni manos levantadas. estamos Perfecto. todos listos para entrar en Muy ese bien. espacio gris. Perfecto. Entonces, cerramos los ojos, nos colocamos bien, podemos estar en suelo o podemos estar en silla, como prefiráis cada uno. Si estamos en silla, bien sentados, el coxis hacia atrás, los pies un poquito hacia adentro de la silla para permitir que la espalda esté bien colocada. Y si queréis, también podemos hacer el gesto, ¿no? El mudra de la concentración, mano derecha, mano izquierda por debajo, pulgares, y apoyamos en el regazo, ¿sí? Para estar en una posición cómoda que nos facilite la concentración. Y entonces nada, os voy a decir 4 cositas, es rápido, para que podamos ver qué pasa por ahí, ¿sí? Qué nos llega y qué no nos llega. Bien. Pon atención serena a tu vientre, ¿sí? A tu centro somático. Y la idea es, conecta con tu cuerpo. Conecta con la tierra. Incluso si quieres ahora puedes mover los pies y conectar, poner toda la planta del pie en la tierra. Conecta con tu cuerpo, conecta con la tierra, con atención serena en tu parte física, somática. Y simplemente
Percibe tu presencia aquí y ahora. Tu presencia física, el espacio que ocupas, aquí y ahora. Solo hay aquí y ahora. Y me digo, percibo el arraigo de mi ser. Percibo mi poder interior. Aquí y ahora. En mi cuerpo, en este espacio que ocupo, aquí en la tierra, con los pies en el suelo, en la madre tierra. Conecto con la verdad. Conecto con el amor. Conecto con la perfección del puro ser, solo por ser, solo por estar aquí y ahora. Bien, me ha costado, no me ha costado, estoy acostumbrado, conecto fácilmente con mi presencia. Vamos al centro mental. Pongo atención serena en mi mente y silencio mi mente. Silencio mi mente es escuchar su calma, aquí y ahora. No alimento los pensamientos, los dejo pasar como nubes que pasan en el cielo. Escucho su calma, aquí y ahora. Y me digo, confío en mí, en mis recursos internos, en mi capacidad de orientación interna, en la calma de mi mente, aquí y ahora. Puedo conectar con la sabiduría, con la fe y el proceso del puro ser en su movimiento y en su calma, aquí y ahora. Me cuesta, no me cuesta. Es algo que me tengo que trabajar mucho para estar conectado desde ahí. ¿Cómo está mi centro mental? Vamos al centro emocional o de corazón. Pongo atención serena en mi corazón, en mi plexo y quito la coraza. Abro el pecho. Abro mi corazón aquí y ahora. Me muestro, se expresa, se expande. Y siento el amor y mi dignidad de ser, aquí y ahora, en apertura, con el corazón abierto, sin coraza, sin máscara. Y conecto con mi origen, con la esperanza y con la libertad del puro ser, aquí y ahora. Me cuesta, no me cuesta. ¿Qué tal en mi vida estar conectado con este centro desde esta apertura? Vamos volviendo. Y podéis, si queréis, compartir reflexiones, comentarios, lo que queráis, lo que os apetezca.
Bueno, Cris, ya que nadie se anima, entonces me animo yo. Esto de bañar como, no sé, la oscuridad en luz y amor, ¿qué poder tiene? Es una pregunta. ¿Qué poder tiene el poder poner luz a la oscuridad? Preguntas. Sí, viste que todos tenemos luces y sombras. Ujú. Y cuando tenemos estas heridas de desconexión o de falta de confianza o de falta de amor propio es porque estamos enfocándonos en la oscuridad, en nuestra sombra o en Eh, nuestro ego. No no, sé. no tanto, no tanto. Diríamos que em, como estamos desconectados de ese centro y en general de los tres, no vemos esas posibilidades de ser, no las vemos, nos vivimos en carencia y eso duele, es lo que se llama el vacío existencial, ¿sí? Es la herida. Ajá. ¿No? Cuando uno ha estado en crisis, cuando uno le toca en la herida, lo que vive es ese vacío, ¿no? Ese no soy suficiente, no puedo confiar en mí, tengo un No ataque lo de pánico, voy a merezco. la depresión, me pasan todas esas cosas, ¿no? Entonces, no es que estemos más enfocados en la sombra, es un juego más perverso, ¿sí? Es lo que decíamos antes de esta paradoja donde para ser felices sostenemos una autoimagen que nos impide ser felices. Es decir, vivimos en dualidad, en lo que quiero y lo que no quiero, en sombra y luz, ¿sí? Necesito que todo sea luminoso porque me da miedo la sombra, porque la sombra la tengo que negar, porque no quiero mi sombra. Cuando se dice abrazar la sombra desde, ¿no? Por ejemplo, la psicología de los yoes, junguiana, en realidad lo que se dice es armonizar, es darnos cuenta de que no hay sombra y que tampoco hay luz. En realidad es el ser, el que le pone el juicio no tiene que ver con el ser. Es como si al árbol le dices, oye, mira, que tus hojas no son tan verdes o son menos verdes. Al árbol le da igual. ¿Quién está juzgando eso? ¿Sí? Entonces, la idea es, de hecho, cuando decimos un ser iluminado, bueno, Buda en realidad significa despierto, no iluminado, ¿sí? Ah, Consciente. Entonces, tiene que ver con tomar conciencia de ese, ya, vamos a la humildad, de ese proceso de ser en el que hay partes de mí que conozco, partes de mí que están funcionando bien, partes de mí que no tanto, partes de mí distorsionadas, partes de mí, y si están distorsionadas es porque no las acepto, ¿sí? O porque las tengo mal colocadas, porque he aprendido una cosa, yo qué sé, suele pasar mucho, ¿no? Con nuestra sociedad patriarcal y demás, pues el femenino y el masculino están muy distorsionados. Y eso es muy problemático. Por ejemplo, el patriarca en la mujer o la matriarca en el hombre da muchos problemas, ¿no? ujú. Pero no es que en sí las energías femenina y masculina estén mal, sean malas, es que están mal colocadas, ¿sí? Entonces, hablamos de eso, ¿sí? De que todo está bien, todo está ahí, pero vamos a organizarlo mejor. O sea, ¿pero quién lo hace eso? El director de orquesta, que es quien sabe las calidades de cada instrumento, lee la partitura y dice, vale, tú y tú no tocas ahora, y tú tocas más, y tú menos, y tú este rato, y tú con esta intensidad. Vale, ahora suena bien la partitura. Otra partitura, muy bien, cambiamos los instrumentos y ya está. ¿Sí? En la orquesta no hay luces y sombras. Se toca Mm, mejor peor, más o menos armónico, más o menos, y aún y así, la armonía, y esto lo he hablado con directores de orquesta, la armonía puede ser disonante o consonante, es decir, es como cuando pintamos un cuadro, por ejemplo, ¿no? Yo que pinto, y todos son colores cálidos. Bueno, pues que haya armonía es relativamente fácil, pero ahora pon colores fríos. ¿Cómo consigues la armonía? Pues eso es un paso, un poco lo que nos pasa a nosotros, que cuando entran los colores fríos, esta parte de mí que no me gusta tanto, ¿a quién? A mi ego, ese crítico, el que me dice esto sí, esto no, por mi aprendizaje. Ya no sabemos qué hacer. Uy, 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 qué color más feo, debajo de la alfombra. Ya tenemos ahí la sombra junguiana, ¿sí? Eso que mm. no quiero ver de mí. Pero hay cuadros que van a tener que tener ese color. Si yo lo tengo debajo de la alfombra, es que o no pinto jamás cuadros de esos o me van a quedar fatal. Eso es zona de confort.
Y la zona de confort es muy inconfortable y genera mucho sufrimiento, aunque nuestro ego le cueste de entender. Eso lo entiende el director de orquesta otra vez. Y ahí es todo este viaje hacia este espacio, ¿no?, de nuestra estrella polar, la reconexión con el ser interior, ¿no?, el ser esencial, etcétera, etcétera, con nuestra vulnerabilidad, abrazándola, o sea, toda nuestra completitud, y entonces somos seres empoderados, de verdad, con nuestra parte poderosa y nuestra parte sensible, armonizadas, ¿sí? Y no fragmentadas, no esquizofrénicos. ¿Se ve un poco más? Ok, sí, 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 se ve. Y pensándolo y llevándolo al eneagrama, por ejemplo, dice que cada eneatipo tiene conciencia alterada, conciencia, ¿cómo es? Integrada. Hay 9 niveles de desarrollo. Exacto, conciencia Lo que pasa es alterada, que es más conciencia. complejo que eso, es más Sí, complejo, porque podemos mirarlo en lineal y cada arquetipo del ser, arquetipo, no estereotipo, tiene estos 9 niveles de desarrollo, ¿sí? De los más insanos al sano. En la meditación que hemos hecho ahora, cuando decía al final conectas con el amor, con tal, con cual, en realidad estábamos mencionando las ideas santas, las metacompetencias del nivel de desarrollo alto, por ejemplo, en Eneagrama, que son las ideas santas. Un libro que, si estáis avanzados en este tema, os recomiendo, es el de Facetas de la Unidad, de Almas, pero es a nivel avanzado, ¿eh? O sea, esto hay que... No es mental, hay que realizarlo. Por lo tanto, en este nivel lineal, ¿no?, a este nivel lineal, podemos estar hablando de estos 9 niveles de desarrollo, pero también, o sea, es sistémico. O sea, el eneagrama está hablando del ser, ¿sí? No está hablando de otra cosa. Entonces, el ser es sistémico, no va así, ¿no? Una parte de mí, 9 niveles, otra parte de mí, 9 niveles. No, tocas uno, se toca todo, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, hay todo un desarrollo en espiral, en el propio eneagrama, que debería ser con volumen tridimensional, es dinámico, las flechas, no sé qué, ¿no? Donde también pasamos por 7 niveles de desarrollo simultáneamente, y ahí también tenemos la ley del 7, donde en la medida en que voy sanando esta herida, ¿no?, voy pasando del nivel basal, aflojo el nivel de idealización, porque aflojo el nivel imperativo, es decir, el crítico interior, el ego, en la medida en que sano la herida a nivel basal, en la medida en que hago esto, se va movilizando todo mi ser. Y eso hace que entremos en camino de integración y no de desintegración. Es decir, abrazo otras partes de mí, no al servicio de mi ego, porque también puedo hacerlo y eso es desintegrarme, ¿sí? Y me voy a niveles más bajos de conciencia, sino abrazando el cómo ese instrumento, la calidad real de ese instrumento. Y eso es integrarme, es ir hacia la ley del 1 en eneagrama. A través de la ley del 3, que es pura salir de la dualidad, donde hay dos extremos, egoico y la reacción contraria, y no es un gris en medio, sino es un salto de conciencia donde me voy al polo evolutivo. Eso es la ley del 3. Pero si me polarizo más, ¿sí? Gana mi ego, por así decir, o me voy al otro extremo y niego, ¿no?, como a veces vamos así a puntas, voy al polo involutivo y me quedo en zona. Entonces, para mí, el coach ha de tener mucho cuidado de no llevar al cliente al polo involutivo. Y es fácil hacerlo si no sabemos. O sea, para mí, cuando a veces se dice que el coach, estamos en la ignorancia, por así decir, no sabemos nada, ¿sí? Y no guiamos proceso y esas cosas. Para mí, el punto es, otra vez, socrático. Solo sé que no sé nada. Y para saber que no sé nada, tengo que saber mucho. Para mí es imprescindible que un coach sepa muchísimo, y especialmente de psicología, porque nuestra materia prima es un ser humano. Y la psicología es la disciplina que nos ayuda a entender a los seres humanos. Otra cosa es que hagamos la carrera o seamos psicólogos clínicos. Esa es otra historia. Pero conocimientos de psicología, en la forma que sea, vamos. Y no solo de psicología, de filosofía y de lo que queráis.
depende de dónde os metáis. Entonces, para mí todo esto tiene que ver con acompañar bien los procesos para poder integrar la vulnerabilidad, trascendiendo al ego, sanando la herida e ir hacia espacios de sabiduría. Betty dice que opina sobre la mitología de la caverna de Platón, que habla sobre la sombra, la luz, sí, claro, es toda una metáfora donde lo que nos dice es que no podemos ver la realidad tal cual es, ¿sí? Vemos su imagen, igual que nosotros no nos vemos tal cual somos, vemos nuestra imagen, ¿sí? Y la imago no es la realidad. Por lo tanto, el viaje a la sabiduría, que indica Platón, es ese viaje a salir de nuestro mundo de fantasías, de imagen, de sombras en este caso, pero es metáfora, para ir a ser más correspondientes con la realidad, es decir, ir a la sabiduría. ¿Sí? ¿Te sirve, Betty? Muy bien. Pues, ¿más cositas que queráis compartir o comentar? Cris, un Sí. gusto saludarte. De parte de toda la junta directiva, te queremos agradecer por darnos esta presentación tan espectacular. Gracias, David, nuestro director de mercadeo, por presentarte, por acompañarte. Y bueno, tenemos también algunas preguntas de las personas. Solo quería recordarles a todos ustedes que estamos grabando esta sesión y que a nuestros miembros activos se les será compartida en la próxima semana. Mi nombre es Santiago Barragán, soy el director de Educación Continua. Y bueno, para cerrar, me gustaría hacerte una pregunta, Cris. Para las personas que estén apenas empezando este proyecto de ser coach y de pronto tienen dudas, de pronto no tienen claridad de si tienen lo suficiente, ¿qué palabras tienes para esas personas? ¿Crees que hay unos criterios? ¿Crees que hay unas señales que te indican cuándo es el momento correcto para emprender este camino? Yo creo que el momento correcto es cuando uno siente que es el momento correcto. Y para eso hay que retirar un poco el miedo. Tomar decisiones yo creo que no es un tema racional, intentando no equivocarnos y cosas por el estilo, sino que entrar en el mundo del coaching de calidad, cada uno tendrá que hacer su elección de línea, etcétera, ¿no? Según lo que realmente le resuene, no solo buscando una certificación, no solo porque le digan que mañana va a poder trabajar de esto, ganarse la vida y ser coach, porque es falso, total y radicalmente falso. Esto es un viaje de trabajo personal y además como autónomos o como lo que sea, pues uno se lo tiene que trabajar, etcétera, ¿eh? No solamente es, pues me pongo delante de alguien, hago sesiones y ya está, no tengo que hacer nada más, no. Pero en cualquier caso es la base. Entonces la base es que me guste el desarrollo humano, que me guste acompañar proceso, que sienta que vibro con estas cosas, ¿sí? No hace falta pensar mucho. Voy a una sesión de estas y digo, wow, wow, vale, pues estás bien, este es tu lugar. Entonces, escoge la línea que resuene contigo y empieza a formarte. Y un camino, un paso después de otro. Ese paso te llevará a otro paso y otro paso y otro paso, que ahora no tenemos ni idea de cuál será, porque no tenemos brújula, ahí no tenemos bola de cristal. Tenemos brújula interior que me va orientando en cada paso. Así que quien quiera ponerse objetivos y decidir que hace esto para que en un año esté no sé dónde y pase no sé qué cosa, yo lo que le aconsejo es que suelte eso y viva el momento, lo disfrute y crezca con ello. Muchísimas gracias. David, ¿quieres dejarnos algunas últimas palabras, algo con lo que quieras cerrar? Gratitud total, siempre que escucho Cris, creo que vuelvo y reconecto mucho más con esa profundidad del ser humano que está detrás del coach. Creo que ahí es donde está el valor de escuchar más allá de lo que estás diciendo y es cómo conectamos con lo que somos internamente. Entonces creo que me quedo con esa gratitud, Cris. Gracias por tu profundidad y claridad, ¿cierto? Porque son temas supremamente complejos de entender, pero lo haces que sea muy fácil de comprender en este lado. Entonces, gracias por tu entrega. Me alegro. Bueno, para todos espero hayan tenido
un momento tan enriquecedor como David y yo hemos tenido. Queremos agradecerle a Cris, que siempre ha sido una mentora y una persona que ha apoyado mucho al capítulo. Y a todos les recuerdo que tienen la posibilidad de llenar una encuesta que hemos puesto en el chat para que nos cuenten qué tal ha sido su experiencia. Para nosotros es muy importante la retroalimentación para que en las siguientes conferencias y charlas podamos mejorar la experiencia más y más. Por último, esta charla va a otorgar créditos de educación continua a aquellos que quieren hacer renovación de su credencial. Y los invito porque mañana tenemos nuestro último presentador y viene desde Italia. Cris, mil gracias de corazón y espero tener la posibilidad de conocerte en persona en algún punto. Eres bienvenida en Colombia siempre. Claro que sí, genial y muchas gracias gracias por haber elegido estar aquí con la oferta inmensa que hay en esta semana, que hayáis podido elegir aquí, lo agradezco muchísimo. Que la sabiduría nos acompañe. Feliz día para todos. Gracias a todos.